Es un verdadero honor para mí presentar a los siguientes dos ponentes. La siguiente charla es aborto recurrente. Será impartida por el doctor Efrén Peraza Manjarrés. El doctor Peraza Manjarrés es egresado de sus estudios superiores de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialidad en ginecología y obstetricia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, subespecialidad de biología de la reproducción humana en el Instituto del Estudio para la Concepción Humana IECH en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Tiene cursos y diplomados en endoscopía ginecológica, curso taller histeroscopía, diplomado de endoscopía ginecológica, cursos de histerectomía avanzada por laparoscopía con abordaje a retroperitoneo, socio fundador de Instituto Vidalia, socio fundador de Origen, Centro de Fertilidad y Familia, y orgullosamente actualmente presidente de nuestra institución. Le damos la cordial bienvenida al doctor Peraza Manjarrés. Muchas gracias tengan todos ustedes por su amable asistencia, su puntualidad. Perfecto. Muy bien. El tema que a mí me toca compartir es aborto recurrente, es evaluación y manejo en aborto recurrente. Vamos a hablar de algunos temas, algunas generalidades, causas, evaluación, manejo y por último llevarnos algunas conclusiones, algunas perlitas a casa. Bien, el aborto se define como la finalización involuntaria del embarazo antes de la semana 20 o con un peso menor de 500 gramos. Se estima que la población general se puede presentar de un 12 a 15% de pérdida entre las 4 y 20 semanas de gestación. La verdadera incidencia en realidad parece ser más alta en base a estudios en los cuales se valora pacientes con ciclos regulares y se ha observado la presencia de gonadotropina coriónica humana al momento de que supuestamente se presenta su menstruación, y pues estos se consideran abortos muy tempranos, pero son abortos inadvertidos, y en base a estos estudios parece ser la incidencia mucho mayor, 2 a 4 veces mayor de la real, entre 30 y 60%. Tradicionalmente el aborto recurrente está definido por un mínimo de 3 pérdidas consecutivas. Esto ha cambiado dependiendo las diferentes guías. La Sociedad Americana de Reproducción de Medicina Reproductiva desde el 2012 considera un aborto recurrente si hay 2 o más pérdidas de forma consecutivas o no. Previamente era si había dos de forma consecutiva o 3 sin ser consecutiva. Actualmente no importa si es consecutiva o no, y la Real Academia de Ginecología y Obstetricia desde 2011 lo considera con 3 pérdidas o más de forma igual, consecutiva o no. Se estima que el 1 a 5%, la incidencia ya de un aborto recurrente puede ser desde un 1 a 5% dependiendo de la literatura que tengamos. De 2 pérdidas, solo el 5% de las parejas la van a tener, pero 3 o más pérdidas, nada más el 1% se estima que la pueda tener. Ahora, ¿cuándo vamos a evaluar a la paciente? ¿Cuándo vamos a tener esta evaluación de la paciente con aborto recurrente? No existe al momento un número específico de abortos espontáneos ni criterios sólidos que justifiquen la evaluación de los abortos recurrentes o que definan cuál debe ser el alcance de la investigación. Definitivamente las decisiones se deben de tomar en cuenta dependiendo de la pareja. Hay muchos factores que pueden cambiar en cuándo vas a iniciar la evaluación. Incluso puede haber parejas que lo tengas que iniciar aunque tengan una sola pérdida. ¿Por qué? ¿De qué depende esto? Bueno, de la edad materna, del tiempo de búsqueda de embarazo, pacientes con infertilidad y el grado sobre todo de ansiedad de la pareja. Esto es muy importante. Puede ser una pareja de 39 años, tener su primer pérdida, pero llevaban 2 o 3 años buscando el embarazo. Y bueno, esta pareja también, otro aspecto depende de sus capacidades económicas. Hay pacientes que te exigen prácticamente tomar más estudios para saber qué es lo que sucedió hasta ese momento. Y bueno, no te vas a esperar a que se presente otro embarazo y ver si aparte se va a presentar inmediatamente. Se indica principalmente cuando se ha observado en embarazos previos actividad cardíaca,
sí tenemos un cariotipo normal en un embarazo anterior, si es que tenemos este estudio, en mujeres mayores de 35 años o con diagnóstico de infertilidad. Una pregunta muy frecuente en la consulta con parejas con aborto recurrente, o incluso, no importa que sea la primera pérdida, es ¿qué lo ocasionó y cuál es el riesgo de recurrencia? ¿Cuál es la posibilidad de que esto me vuelva a suceder? Bueno, dentro de las causas tenemos diversas causas. En general, la mayoría concuerda que hay 3 causas hasta el momento comprobadas. Puede ser genéticas, que son la principal causa definitivamente, trombofílicas y anatómicas. Algunos autores, que vamos a ver más adelante, consideran nada más las primeras 2 como realmente comprobadas, pero también tenemos inmunológicas, endócrinas, infecciosas o ambientales. Con respecto a qué posibilidades tengo de volver a tener un aborto si he presentado uno anterior, cuando inician los estudios más importantes del aborto, esto desde ya décadas atrás, de los años 40, antes se estimaba que se pensaba que mientras más pérdidas tuvieras, más posibilidades tenías de tener un aborto subsecuente. Había muchas limitantes, claro, no había pruebas de embarazo. Las pruebas de embarazo realmente accesibles para la población empezaron en los años 60, en los inicios de los 60. El ultrasonido transvaginal empezó en el 68. Entonces, estas limitantes realmente que se tenían en ese entonces y que actualmente son herramientas muy útiles para saber, para tener un diagnóstico temprano de los embarazos, pues ha cambiado un poquito la manera de pensar al respecto. Vemos en base a esta diapositiva, cuando la pareja ha tenido un recién nacido vivo, sus posibilidades de tener un aborto son de un 12%. Si tiene 1 o 2 abortos no cambia mucho, es un 24-26%, pero sí cambia mucho si esta pareja no ha tenido un nacido vivo, ya tiene 2 abortos, por default tiene un 40-45% de posibilidades de volver a tener otra pérdida. Y esto, si agregamos la edad materna, tenemos una pérdida y tenemos más de 30 años, sus posibilidades ya son de un 38%, y se considera en las pacientes arriba de 40 años que sus posibilidades también son de un 52, incluso hasta un 75% la real incidencia en base a los estudios que acabamos de mencionar. Ok, estos porcentajes me parecen interesantes, ya que existe una correlación entre la etapa del embarazo y porcentaje de aborto que es importante saber para conocimiento del médico y también del paciente. Si nosotros hemos visto saco gestacional, la posibilidad de pérdida tenemos un 12%, que es realmente la población general, ¿no? Esto va disminuyendo conforme va avanzando el embarazo. En la presencia de saco vitelino ya tenemos una posibilidad de un 8%. Desapareció la diapositiva. ¿Tenemos una pérdida de diapositivas? ¿Mande? Igual, ya tenemos una pérdida y está recurrente. Bueno, todo va bien hasta que empiezan a gritar cácaro, ¿verdad? Bueno, voy avanzando un poquito en lo que corrigen, aunque de forma visual pues es importante estarlo observando. Bueno, con presencia de saco vitelino esto disminuye un 8%, y una vez que tenemos el embrión, la longitud cefalocaudal es muy importante. Conforme va aumentando esa longitud, esta posibilidad de pérdida va disminuyendo. Teniendo más de 10 milímetros de longitud cefalocaudal, tenemos un riesgo de un aborto de menor a un 1%. A ver. Muy bien. Okay. Bien, la mayoría de las concepciones con alteraciones cromosómicas culminan en aborto antes de las 10 semanas. Mencionábamos que las causas genéticas son las más importantes, son las más frecuentes. En la literatura se menciona de un 50 hasta un 75% como causa real de aborto. Los embriones que son cariotípicamente normal, el 90% va a llegar a un embarazo de término.
Se ha visto que al parecer hay un incremento de riesgo de aborto recurrente al tener familiares de primer grado. Al parecer esto pudiera deberse por compartir ciertos tipos de antígenos leucocitarios humanos y también algunos otros factores hereditarios como defectos de coagulación, disfunción inmunitarias u otros factores hereditarios indefinidos. Definitivamente las causas maternas son más frecuentes que las paternas. En una relación de 2:1, dentro de estas las más frecuentes son las causas numéricas en un 90% que incluyen translocaciones e inversiones. Otras son mosaicismos o estructurales, que son las translocaciones robertsonianas, que, ojo aquí, normalmente cuando pedimos el estudio de las pacientes, a veces no tomamos en cuenta el cariotipo genético, pero los estudios dicen que puedes encontrar de un 2 a 16% de translocaciones robertsonianas. Lo que pasa es que estas translocaciones son equilibradas y son personas físicamente normales, son personas realmente normales, pero que puede ser una causa de que esté sucediendo los abortos. Si nosotros tenemos el diagnóstico de una causa genética, definitivamente tenemos un riesgo de un nuevo aborto de un 35 a 65%. Dentro de las numéricas, las más frecuentes son en los cromosomas 13, 16, 21, 22, y estas, pues ya dijimos, es la causa más frecuente de aborto de primer trimestre. Dentro de la evaluación, definitivamente la consejería genética es muy importante una vez que hemos realizado el diagnóstico para la pareja. Si tenemos el diagnóstico, pues el adecuado es con un especialista en genética para poder orientar al paciente qué hacer o cuando menos conocer un poquito de lo que está sucediendo con ellos. Existen al momento herramientas muy útiles en terapias de reproducción asistida como diagnósticos genéticos preimplantacionales, biopsias, otros estudios pueden ser biopsias corneales prelegrado o histeroscopía, y si tenemos el cariotipo del embarazo anterior, pues eso sería bastante útil. Ok. Dentro de la evaluación hay estudios en la actualidad del diagnóstico, con respecto al diagnóstico genético preimplantacional, que nos dicen sí nos puede ayudar a mejorar la tasa de embarazo, pero realmente en general no ha demostrado, no hay suficiente evidencia como para decir tienes aborto recurrente, vamos a hacer un diagnóstico genético preimplantacional y tenemos ya la solución de esto. No. Lo que nos ayuda es a llegar al embrión sano más rápido. Esto es a llegar al embarazo más rápido y por lo tanto tenemos tasas de embarazo podemos llegar a tener tasas de embarazo más altas por número de transferencia de embriones. Dentro de las causas anatómicas, el del 10 a 15% son congénitas o adquiridas, siendo la más común el útero septo que mencionaban hace un momento dentro de las malformaciones mullerianas. Están también los miomas y los pólipos endometriales, que bueno, ambos al involucrar la cavidad, sobre todo, bueno, los pólipos siempre involucran la cavidad, pero los miomas cuando involucran la cavidad pueden impedir una implantación normal como resultado de su ubicación. Con esto puede llevar a una pobre receptividad endometrial o tiene una degeneración con aumento en la producción de citocinas. El síndrome de Asherman, esto es por la frecuente cantidad de pacientes que se llevan al legrado. La realidad es que hay que tratar en los abortos de tratar a las pacientes, de llevarlas a un manejo más conservador y tratar de evitar el legrado. No es que tenga una alta incidencia, pero cuando sucede, cuando tenemos un síndrome de Asherman, la mayor frecuencia es por legrados post-aborto. También existen legrados postparto, que son en partos prematuros sobre todo, y no están exentas también otras causas como cesáreas previas o evacuaciones de mola. El síndrome de Asherman tiene una posibilidad de aborto de un 40 a 80%. Otra causa es la insuficiencia cervical, sobre todo en el segundo trimestre. Se presenta en el 2 al 3% de los embarazos y puede tener un 13.3% de aborto. El cerclaje se indica cuando hay una longitud cervical menos de 25 milímetros. Aquí presento unos casos interesantes que hemos tenido dentro del instituto, que hemos manejado de manera integral. Esta paciente es una paciente que ya venía con el diagnóstico prácticamente de aborto inevitable, es una paciente de 19 semanas. Vemos las bolsas de fuera, aquí en la imagen no se alcanza a apreciar totalmente, pero hasta los piecitos ahí se ven del bebé. Y bueno, normalmente obviamente no tienen un buen pronóstico.
Sí, pero no hay que negar la atención de estas pacientes y que hay una posibilidad de poder resolver esto y poderlo llevar a semanas más avanzadas. Esta paciente se le realizó un cerclaje de urgencia y se llevó hasta las 34 semanas, donde tuvo una ruptura prematura de membranas, que gracias a Dios fue uno de los primeros éxitos que tuvimos con estos casos, porque pues no todo ha sido flores, ¿verdad? Hemos tenido de estos casos, tenemos 7 en estos últimos 6 años, 3, por no decir catastróficos, pero bueno, simplemente no tuvimos un resultado favorable, y los otros 4, de esos 4, 2 tuvimos así que tuvieron éxito, que llegaron, uno a las 30 semanas lo consideramos éxito porque ya es un bebé viable, el otro a las 34 semanas, y otros casos menos, digamos, menos complicados, como este tiene 14 semanas. Aquí se ve una longitud cervical de 1.5 centímetros, pero a la exploración física veíamos ya un poquito las bolsas de fuera y el cérvix abierto. Y bueno, esta paciente también llegó a 36 semanas con una ruptura prematura de membrana, que por lo regular es el desenlace final de estas pacientes. Entonces, hay que considerar que sí se puede lograr un tratamiento, pero sobre todo el principal tratamiento es la profilaxis. Desafortunadamente no a todas las pacientes se le puede diagnosticar. Hace todavía un mes tuvimos una paciente con una longitud cervical normal de 3.5 centímetros y sin embargo 3-4 semanas después teníamos esa paciente con las membranas en reloj de arena, no tan compleja como esta, pero que también se logró hacer un cerclaje y ahorita pues va en evolución. Vamos a ver, ya que estamos en las 32 semanas, entonces hasta el momento vamos bien. El ultrasonido endovaginal definitivamente es una herramienta muy útil que mencionaban tanto en imágenes 2D, 3D para diagnosticar pólipos, insuficiencia cervical, malformaciones mullerianas. La histerosalpingografía también es útil, sin embargo, la histerosalpingografía solo tiene un 70% de sensibilidad para cavidad uterina. Para salpinge, su sensibilidad, su especificidad es muy alta, pero cavidad uterina no es tan alta, por lo tanto, es mejor el diagnóstico por ultrasonido. Tenemos la evaluación por la histerosonografía, también muy útil. En el instituto mencionamos una prueba frecuente que es la estimulación estrogénica, le llama el doctor Galache la prueba de la escalerita. Hasta el momento no sé por qué, pero creo que es porque el endometrio trilaminar parece una escalerita, entonces así la llamamos. Y esto es estimular el endometrio desde los primeros días del ciclo y valorarlo el día 9, 10 y 11, y van a ver el aspecto trilaminar que observábamos hace un momento con el doctor Mamani. Ese aspecto es el que debemos de realmente ver en la paciente. Cuando perdemos esa trilaminaridad, vemos imágenes anexas y perecogénicas, es cuando podemos llegar al diagnóstico, o bien no crece el endometrio y tiene antecedentes de importancia como legrados. Bueno, estás pensando en un síndrome de Asherman u otras alteraciones, pero definitivamente esa paciente se tiene que estudiar más. Estas son imágenes que definitivamente el gold estándar para el diagnóstico y tratamiento de estas patologías es la histeroscopía. Dentro del manejo, estos estudios en general mencionan un impacto positivo con el manejo de estas patologías por medio de tratamientos histeroscópicos. El útero septo por sí es el que peor pronóstico tiene por sí solo dentro de las malformaciones mullerianas. Sin embargo, una vez tratado, nos lleva a tener una tasa de éxito bastante buena, porque llevan a las pacientes a tener una tasa de aborto de 15%, con un 85% de embarazo de término y un 5% de embarazo de parto prematuro. Los pólipos, definitivamente en este estudio también se observa que hay una fuerte relación en la polipectomía y embarazo, y la mayoría de los estudios a la fecha no han demostrado una diferencia significativa. Definitivamente hay mucha controversia al respecto, pero a final de cuentas tú estás tratando de quitar factores. Entonces, estás viendo pólipos, estás viendo miomas en una parte donde posiblemente esté afectando, pues hay que retirarla. Las sinequias, este es un estudio con una cantidad de pacientes muy pequeña, son 8 pacientes, pero realmente no es tan frecuente el síndrome de Asherman. 6 de 8 pacientes terminaron en embarazo posterior a una histeroscopía con previa estimulación estrogénica, pero en un transcurso de 6 meses hasta 10 años, y de esas 6, solo 4 tuvieron un embarazo de término. Los miomas, en las últimas revisiones de la revista Fertility, Sterility y Cochrane, 2017 y 2020 respectivamente, ambas concluyen
porque desafortunadamente tampoco hay una evidencia que tenga impacto como para decir definitivamente la miomectomía es el tratamiento de pacientes con miomas para disminuir la tasa de aborto. Yo creo que a final de cuentas se tiene que evaluar igual cada paciente, no todos los miomas se tienen que quitar. Y miomas, definitivamente la mayoría concuerdan que miomas arriba de 5 centímetros o que involucren la cavidad endometrial, pues hay que retirarlos. Dentro de las causas autoinmunes, definitivamente la relación entre lupus eritematoso y aborto se conoce desde hace mucho tiempo. Y bueno, el lupus eritematoso, cuando se relaciona con aborto, principalmente se asocia también a un síndrome antifosfolípidos. Casi todas las pacientes que presentan aborto están asociadas a un síndrome antifosfolípidos. Hay factores de riesgo que aumentan esa posibilidad de aborto, como se observa en este estudio. Si la paciente tuvo en los últimos 6 meses actividad lúpica o en el embarazo está teniendo actividad lúpica, su tasa de aborto obviamente va a ser mucho mayor. No se observa una diferencia en la tasa de aborto en el primer trimestre, sino en el segundo trimestre. Entonces, se recomienda no haber tenido en los últimos 6 meses actividad lúpica o durante el embarazo. Y otro aspecto importante es la valoración renal. Si la paciente tiene una nefropatía, si es leve o moderada, hay que esperar a que esté en remisión. Si es una severa, definitivamente no se recomienda el embarazo. Las causas autoinmunes que están en estudio constante, pues bueno, en teoría un embarazo normal requiere el reconocimiento y la respuesta inmunitaria de la madre a los antígenos paternos presentes en los tejidos del embrión. De modo que una anomalía en esta respuesta puede ocasionar aborto. Esto es, la madre es una hiperrespuesta citotóxica contra el feto, contra antígenos fetales y placentarios. Pueden estar involucrados antígenos leucocitarios humanos, linfocitos y células natural killer. Las terapias al momento siguen en investigación. No han demostrado realmente una diferencia estadísticamente significativa en las últimas revisiones. Sin embargo, si hay un diagnóstico de una patología autoinmune, creo que no está de más ofrecerle a la paciente tratamientos con gamma globulinas, pero bueno, esto es difícil de llegar a ese diagnóstico. Vamos con las causas endocrinas. Bueno, en primer lugar, hablando del síndrome de ovario poliquístico, per se hay una relación del síndrome de ovario poliquístico con aborto, según la literatura, de un 30%, incluso hay que mencionan hasta más. Y esto puede haber una relación con la resistencia a la insulina, también puede haber relación a la hipersecreción de LH y por lo tanto, por una hipersecreción androgénica, por esta misma hipersecreción de LH. El tratamiento con metformina, si bien no demuestra una disminución en la tasa de aborto, es un tratamiento que es seguro para la paciente. Si la paciente tiene datos de resistencia a la insulina, no es recomendable retirarle metformina si está en el aborto, no le va a pasar nada al bebé. Y bueno, algunos estudios, por ejemplo, han comparado el uso de citrato de clomifeno con metformina, incluso para pacientes que están en anovulación, para tratarlas como darles como tratamiento para ovulación, y se observó bien, más tasa de embarazo, menos tasa de aborto, pero principalmente con citrato de clomifeno. Y en los estudios que se agrega el citrato de clomifeno, la metformina, no se observa una diferencia. ¿Qué quiere decir? El citrato de clomifeno es más efectivo, nos mejora la tasa de embarazo y aparentemente hay una menor tasa de aborto. En esta revisión no se encontró que la metformina antes o durante terapias de reproducción asistida mejorara las tasas de reproducción. No hay diferencias estadísticamente significativas. Y bueno, con respecto a la insuficiencia de la fase lútea, el problema de la insuficiencia de la fase lútea es que hasta el momento no tenemos realmente un consenso, un diagnóstico de esto. Mencionaba el doctor Mamani hace un momento niveles de 3 a 10 nanogramos de progesterona. Sin embargo, al no ver un consenso y al no tener unos límites, unos valores que se consideren propicios, favorables, entonces no tenemos realmente también un tratamiento adecuado. O sea, damos progesterona
En general damos ciertas cantidades, depende de la paciente, depende del tratamiento que se lleve a cabo. En terapia de reproducción asistida por lo regular se manejan de 400 a 800 miligramos de alta complejidad, en baja complejidad desde 200 miligramos, depende de la paciente. Y otra herramienta útil son la biopsia endometrial, actualmente con el diagnóstico de ERA, que también cada vez pues, va agarrando un poquito de fuerza, sobre todo para evaluar cuál es el momento ideal para transferir estos embriones. Ok, mencionábamos la progesterona, ya en el embarazo no disminuye la tasa de aborto. Sin embargo, hay casos que se observan desprendimientos en los cuales claro que es útil la utilización de progesterona y que te lo puede disminuir. En general no hay una evidencia, una evidencia que sustente esto, pero yo creo que definitivamente en la práctica que nosotros llevamos, al observar un desprendimiento, agregar progesterona no está de más. Otras causas son las trombofilias, que es una de las causas demostradas definitivamente de aborto recurrente. Tenemos que mencionamos aquí es que solo a final de cuentas tomamos en cuenta 3, que las voy a mencionar un poquito más adelante. ¿Y esto por qué? Porque descartarlas todas definitivamente resulta costoso. Prácticamente mandar a hacer todos estos estudios de rutina en una paciente con tasa de aborto recurrente aproximadamente tiene un costo de 15 a 20 mil pesos. Y esto, bueno, cuando menos en el mercado aquí de Mazatlán, esto es lo que costaría el análisis de esto. El síndrome trifosfolípido definitivamente está relacionado con aborto recurrente y se debe de tener dos criterios, ya sea uno clínico y uno analítico. Puedes tener uno o más, pero debe tener cuando menos uno de cada uno. Dentro de los criterios clínicos tenemos pacientes con antecedentes de trombosis vascular en cualquier territorio del cuerpo, y en la patología gestacional, ya en embarazo, si la paciente tuvo una muerte fetal con un feto neoformado mayor de 10 semanas, que es un feto normal, mayor de 10 semanas, ya sea si tiene 3 abortos consecutivos, un parto prematuro menos de 34 semanas, ya sea por preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria grave, y dentro de los criterios analíticos está la elevación de cualquiera de estos factores que mencionábamos. Precisamente estos son los laboratorios que se recomiendan dentro del estudio del aborto recurrente: anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anti-B2-glicoproteína 1, que se asocian frecuentemente cuando hay aborto también en lupus eritematoso. El tratamiento principal es anticoagulantes, ¿no? Ya sea la combinación de ellos o alguno de ellos, principalmente con heparina ha demostrado aumentar la tasa de embarazo a término en un 54% de no tomarla. De no aplicarla, no tenemos ese aumento de la tasa de embarazo. Está la enoxaparina también, y hay estudios que favorecen el uso tanto de heparina como con aspirina en conjunto en el embarazo. Las dosis son aproximadamente entre 5 y 10 mil unidades. Hay literatura que mencionan 5 de 1000 unidades 2 veces al día. Normalmente lo utilizamos 5000 unidades diarias, y yo creo que también esto depende mucho del peso. Mujeres con índice de masa corporal pues algo elevado, pues hay que considerar una dosis más alta sin miedo, de 10,000 unidades. Una pregunta frecuente es, bueno, ¿y por qué das anticoagulantes en una paciente que no tienes un diagnóstico de trombofílico? ¿Sirve o no sirve? La teoría te dice que esto no es, si no hay un diagnóstico de trombofilia, no hay por qué dar un tratamiento anticoagulante, ¿no? Esto es lo que nos dice la teoría. Ya en la práctica, comúnmente, incluso en las terapias de reproducción asistida, en pacientes que tienen con falla de implantación, se ve frecuentemente dentro de los protocolos el uso de anticoagulantes de forma profiláctica, o en pacientes, dependiendo, que tienen una gran cantidad de abortos, que ya no has encontrado más que hacer, tienen edad materna avanzada, puedes agregar algún anticoagulante, y bueno, no está de más, claro, considerando que no es barato la utilización de heparina. Dentro de las patologías infecciosas, no ha habido una relación realmente estrecha dentro de aborto recurrente. Algunos sí, como clamidia, uroplasma, se han podido relacionar un poco con fertilidad por el proceso inflamatorio que ocasionan, pero con aborto recurrente no. Y otras causas ambientales, ocupacionales y personales, pues el uso de alcohol, tabaco, principalmente el de cocaína, y dependiendo, como todo, dependiendo de las cantidades, los excesos, pues claro que puede llevar a tener un desenlace
adverso en el embarazo en una paciente con uso continuo de cocaína por la vasoconstricción que esta ocasiona. Con respecto a la obesidad, que es un tema frecuente en la paciente con infertilidad, hay estudios que demuestran la relación entre la receptividad endometrial y la paciente a mayor índice de masa corporal, menor receptividad endometrial. Pues bueno, nunca está de más llevar a su peso ideal a la paciente, eso definitivamente. Y bueno, otros factores como el factor masculino, mencionábamos que no es tan frecuente que sea la causa del factor masculino, sin embargo siempre hay que revisarlo, definitivo. Y hay autores que dicen, si el espermograma, si el estudio espermático está normal, no hay necesidad de llevar a cabo más estudios. Sin embargo, si encuentras anomalías, hay estudios complementarios como la evaluación de la fragmentación del DNA espermático que nos pudieran servir. Factor psicológico, aunque es realmente difícil de evaluar, definitivamente es importante, sobre todo para tomar medidas con respecto a la paciente. Mencionamos, no todas son iguales y este aspecto es muy importante para saber cuándo debemos de iniciar, qué es lo que tenemos que hacer con esta paciente. El doctor José Belver categoriza estas causas como probadas, solo incluye cromosómicas y síndrome de antifosfolípidos. Mencionábamos que hay otros que incluyen las anatómicas, él no las incluye, él las incluye dentro de no probadas pero probables. Hay no probadas y poco probables como las endócrinas, infecciosas, inmunes que ya mencionamos y en etapa de investigación sobre todo las aloinmunes, endometriales, psicológicas y ambientales. En este estudio de nuestra revista amarilla, en la cual aquí participa nuestro maestro, el doctor Víctor Batiza, recomiendan estos estudios dependiendo de la sospecha diagnóstica que tenga la paciente. Bueno, en general como conclusiones, híjole, a final de cuentas, sí, tenemos 2 abortos recurrentes, se debe de estudiar a la paciente, pero cuando es importante saber que no todas son iguales, repito, y el considerar el aspecto psicológico, emocional de la paciente es definitivamente muy importante. El estrés de la paciente es muy importante. Puede tener una pérdida y sin embargo tú tienes que estudiar a la paciente un poco más, sobre todo si sus capacidades económicas te lo permiten y hay pacientes que te exigen todavía más. Bueno, pídeselos. O que si eso la tranquiliza, adelante. Pongo esta diapositiva nada más para saber cuál es más o menos la orientación que debemos tener. Y por último, como menciona en el libro Esperoff, si ya no tienen nada, porque hay que tomar en cuenta que menos del 50% de las pacientes vas a llegar a un diagnóstico realmente. No está de más, pues, sentarte con ellos, darle una palmadita, pues decirle, échale ganas, ¿verdad? Porque a veces no vamos a encontrar con ese diagnóstico. Y así, más, palabras menos, así lo dice en el libro. Por último, dejo este mensaje. Va con respecto a la plática, a veces tenemos que hacer cosas un poquito atrevidas para llegar a un éxito y esto es parte también del éxito del Instituto Vidalia que tengo el honor de pertenecer. Muchas gracias.